Esta es la segunda parte del video de cara y cuello. Si todavía no viste la primera, ponele pausa y anda a verla. Ahora sí, te dejamos con Renzo. Vemos, ¿sí? El cartílago, ahora sí, el cartílago tiroides, ¿sí? Con esta forma de libro abierto que no se nota tanto en esta imagen, ¿tá? Pero aparece el cartílago tiroides. Sigue siendo un corte de una tomografía, partes blandas, corte axial. ¿Bien? Seguimos viendo el músculo platisma, seguimos viendo la vena yugular externa, el esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, y ya no vemos más las dos carótidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el corte anterior estábamos a la altura del hueso ioides, ¿sí? Ahora estamos por debajo del hueso ioides, y si la carótida se divide a la altura del hueso ioides, es lógico que en este corte por debajo veamos una sola arteria carótida común, ¿sí? De ambos lados. Entonces, vena yugular externa, esternocleidomastoideo, vena yugular interna, arteria carótida común, ¿sí? Músculo, cartílago tiroides, y hacia anterior del cartílago tiroides vemos estos músculos que son los infraioideos, ¿sí? Externo ioideo, ¿sí? Y los esternotiroideo y tiroideo, ¿sí? El que no se ve en este caso sería el homoioideo, ¿tá? Pero bueno, se ve como toda una masa común acá. Listo. Aparecen en escena también las pequeñas venas yugulares anteriores, ¿sí? Y lo que sería vía digestiva empieza a colapsarse, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el esófago, ¿tá? No hay mucho aire, ¿sí? Directamente están colapsados, está aplastada la vía digestiva, ¿sí? Lo que se ve acá ya es vestíbulo laringio, ya pasamos un poco la epilotis, en realidad se ve un poquito acá, ¿sí? Pero estamos a la altura del vestíbulo laringio, eso después lo vamos a ver bien en los cortes coronales. Bien, está como medio de transición, el músculo constrictor inferior de la faringe siempre presente. Bien, y vamos a este, que acá sí se ve el cartílago tiroides, con su famosa forma de libro abierto hacia el posterior. ¿Sí? Bien, para no perder el hilo de cómo veníamos describiendo la imagen, seguimos viendo el músculo platisma, vena yugular externa, que de a poco va recibiendo más afluentes y por eso se hace más voluminosa, músculo esternocleidomastoideo, vena yugular interna, que pasa lo mismo que con la externa, ¿sí? Arteria carótida común, ¿sí? De ambos lados, venas yugulares anteriores, ¿tá? Y vamos a lo que es cartílago tiroides, ¿sí? Esta famosa forma, libro abierto hacia posterior, ¿tá? Y vemos otro pequeño cartílago par, ¿sí? Uno de cada lado, que serán los cartílagos aritenoides, ¿sí? Los dos cartílagos aritenoides. Y vemos cómo está recibiendo, ¿sí? Una pequeña estructura con densidad de partes blandas, ¿tá? Detalle, por detrás de los cartílagos aritenoides, el músculo interaritenoideo, ¿sí? Y por detrás de todo, cerrando todo como siempre, el constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Ahora sí, nos centramos bien en este espacio sigue siendo el espacio supraglótico, sigue siendo el vestíbulo laringio, ¿sí? Pero en este caso está rodeado por lo que se conoce como repliegue vestibular, ¿sí? O falsas cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, antes se conocía como falsa cuerdas vocales al repliegue vestibular y se conocía como falsa glotis al espacio que quedaba entre los pliegues vestibulares, ¿sí? No es más que vestíbulo laringio, ¿sí? No deja de ser vestíbulo laringio, ¿tá? Entonces hay que saber reconocer esto cuando solamente vemos aritenoides, ¿sí? Y diferenciarlo de lo que vamos a ver en esta imagen, ¿sí? En la cual vemos estos cartílagos aritenoides y además el cartílago cricoides, ¿sí? Ahora sí vemos otro espacio, ya no vemos más vestíbulo laringio, ¿sí? Ya me centro en esto. Volviendo a lo mismo, platisma, vena yugular externa, músculo esternocleidomastoideo, músculos infraioideos, vena yugular interna, arteria carótida común, venas yugulares anteriores, y ahora sí, vamos a lo importante de esta imagen y prácticamente lo importante de todo el TP. No sé si tanto, pero es una de las más importantes, ¿sí? Cartílago tiroides, perdón, ¿sí? Aritenoides, cricoides, ¿sí? Bien. Ahora sí, una vez que vemos cartílago aritenoides y cricoides, estamos viendo las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? O
pliegue vocal, perdón, ¿sí? Pliegue vocal, cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Están compuestas por lo que sería mucosa, ¿tá? O ligamento vocal, y además el músculo vocal, ¿sí? Las cuerdas vocales falsas o el pliegue vestibular no es más que mucosa, ¿sí? No tiene un músculo el cual se pueda tensar para generar la voz, ¿sí? Entonces esa es una gran diferencia. Músculo vocal, pliegue vocal, cuerdas vocales verdaderas, y el espacio que queda entre las cuerdas vocales, ¿sí? Ese sí se conoce como glotis, por lo general, o hendidura glótica, ¿sí? Por lo general tiene esta forma de cerradura, ¿sí? Sí, de cerradura. ¿Está? Tiene entonces esta forma característica, que es la hendidura glótica, y se encuentra entre las cuerdas vocales verdaderas o entre los pliegues vocales, ¿sí? Bien. Ahí, ¿sí? Bueno, cambiamos, ¿sí? Parece horrible esta imagen, pero no lo es tanto, ¿sí? Se puede interpretar bastante de lo que se ve. Vamos, para ordenarnos, vamos a dividir, ¿sí? Lo que sería cabeza de cuello. El límite inferior de cuello, el límite superficial, digamos, inferior de cuello, es la mandíbula, el borde de la mandíbula, ¿sí? De acá para abajo tenemos cuello, de acá para arriba tenemos cabeza, ¿sí? O cara, ¿está? Bien, entonces dijimos, es un corte coronal, perdón, no lo había dicho, ¿sí? En cuanto a los huesos que encontramos, fíjense, vemos entre huesos de cráneo, ¿sí? Apófisis pterigoides, a la lateral, a la medial, a la medial, a la lateral, ¿sí? Hueso cigomático, un poco de Bomer, de acá, arco cigomático, y rama ascendente de la mandíbula, ¿está? De los músculos, algunos poquitos, o un poquito se ve, por eso pusimos la tomografía al principio, ¿sí? Músculo pterigoideo lateral, músculo pterigoideo medial, y se acuerdan que les había nombrado hoy el tensor del velo del paladar, ¿sí? Pterigoideo lateral, pterigoideo medial, tensor del velo del paladar. Músculo temporal, músculo macetero, ¿sí? Pterigoideo medial un poquito, pterigoideo medial otro poquito acá, ¿sí? Músculo de la úvula, tiene sentido, ¿sí? Fíjense cómo se ve la úvula, la campanita, ¿está? Estarían los pilares del velo del paladar, y por eso justamente tenemos el tensor un poquito hacia superior, ¿sí? Esto sería rinofaringe, ¿sí? La parte más superior de la faringe, rinofaringe, ¿tá? Bien, vemos acá penitas por fuera del macetero, que aparece algo con otra densidad, que es la glándula parótida, ¿tá? La glándula parótida. Bien, completamos esta parte, vamos por debajo de lo que sería la mandíbula, y encontramos, por ejemplo, este músculo que ya lo veíamos viendo en los otros cortes, ¿sí? Que es el platisma. Este platisma, ¿se acuerdan? Tenía una relación hacia posterior con la vena yugular externa, ¿sí? Que la dejaba como dentro de él, ¿tá? Y esta vena yugular externa tenía relación con este músculo que vemos acá, que es el esternocleidomastoideo, ¿sí? Que de lateral ya se está pasando hacia medial, ¿tá? Como que fuese el sartorio de la cabeza. Mentira, no vayan a decir eso porque les van a decir que está mal. Bien, pero como para que tengan una idea, ¿sí? Vemos un poquito de alguna vena yugular anterior, ¿tá? Y vamos al centro, que es lo que más me gusta, que es donde está la papa, ¿tá? Y vemos esta estructura y esta estructura, ¿sí? Fíjense la densidad es bien una densidad ósea, ¿tá? Por lo tanto debe ser un hueso que anda medio suelto, entre comillas, en el cuello, ¿sí? Es el hueso hioides. Si ustedes toman su mano, ¿tá? El dedo gordo y el anular, ¿sí? El primer dedo y el segundo dedo, y los ponen como en posición de cómo estaría el hioides, ¿sí? Y lo cortan en un corte coronal, van a ver que en realidad lo que se ve en el corte son dos puntos distintos, ¿sí? Justamente estos dos puntos que se ven acá, ¿tá? Espero que se haya entendido esa, si no cualquier cosa preguntan. Entonces, a la altura, ¿se acuerdan del cartílago, del hueso hioides? Teníamos muy cercano el cartílago epilótico, ¿sí? Casi a la misma altura. Y el plano que pasaba por el hioides y por el cartílago epilótico, ¿se acuerdan que dividía orofaringe
de laringofaringe, ¿sí? Más precisamente en este caso, la faringe queda como colapsada hacia posterior, ¿se acuerdan? Y lo que tenemos acá es laringe, ¿sí? O vía aérea, laringea. ¿Tá? Bien, 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 bien. Así como vemos el hueso hioides, vemos hacia inferior el cartílago tiroides, ¿sí? Por eso es que le digo que acá tenemos la vía laringea, ¿sí? Estamos bien en laringe, ¿tá? Y bueno, más hacia inferior del cartílago tiroides encontramos el cartílago cricoides, ¿sí? Por encima del cricoides debería estar el aritenoides, o los aritenoides en realidad, que no se ven, ¿sí? Pero lo que sí se ve son esta estructura, esta y esta de acá, ¿sí? Estas dos estructuras son justamente los pliegues vocales, ¿sí? Que lo estamos agarrando en un corte coronal, ¿tá? ¿Se acuerdan que el pliegue vocal era ligamento, mucosa más músculo vocal, ¿sí? Y los pliegues vocales dividían un pequeño espacio que queda en el centro, que es la hendidura glótica, ¿sí? Que es donde está justamente el puntero, que lo corro, la hendidura glótica, ¿sí? La hendidura glótica me va a dividir este espacio laríngeo en un espacio supraglótico y en un espacio infraglótico, ¿sí? El infraglótico se continúa después con lo que sería la tráquea. El supraglótico está dividido en dos, ¿sí? En dos espacios, que serían el vestíbulo laríngeo, ¿sí? Y el ventrículo laríngeo. Y el ventrículo laríngeo se define como el espacio que queda entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal, o sea, esta pequeña hipointensidad que se ve acá, ¿sí? Que separa un poquito lo que sería el pliegue vocal del pliegue vestibular del pliegue vocal, ¿sí? Entonces tenemos glotis, supraglótico, vestíbulo, ventrículo, infraglótico, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver, después lo van a estudiar y tal vez lo van a entender un poco mejor en el corte, ¿sí? Un pequeño detalle, no tan detalle, que me había olvidado de mencionar era esta estructura con densidad distinta a los músculos, ¿sí? Por debajo de la mandíbula, con relación o en relación a los vasos faciales, la glándula submandibular. ¿Está? Bien, espero que se haya entendido. Acá tenemos un poco de referencia. Pueden poner pausa. No sé bien. Bueno, otro corte coronal, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir a la altura de la mandíbula, ¿sí? O del borde inferior de la mandíbula, para una manera didáctica, ¿sí? Entonces vemos mandíbula, vemos base de cráneo, seguimos viendo base de cráneo, lo poco que queda de las apófisis pterigoides, ¿tá? Con los constrictores superiores de la faringe, ¿sí? Arco cigomático, ¿tá? Y de los pocos músculos que reconocemos, o algo de lo que queda, ¿sí? Músculo pterigoideo lateral, algo de pterigoideo medial, muy poquito de macetero, muy, muy poquito, ¿sí? Fíjense cómo la región ahora está ocupada por esta estructura que tiene una densidad claramente distinta a la muscular, que ahora sí es la glándula parótida, ¿sí? Un poquito inflamada, pero glándula parótida, ¿está? Bien, 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 bien. Y ahí estaríamos, ¿sí? Vamos por debajo de lo que sería la mandíbula. Si me olvido de algo, después van a aparecer las referencias. Ya, como les dije, lo grabé varias veces al video. Bueno, continuamos por debajo de la mandíbula, ¿sí? Encontramos este músculo, que es el músculo platisma, su relación con el esternocleidomastoideo, con la vena yugular externa que ya veíamos, ¿sí? Músculo esternocleidomastoideo del otro lado, y encontramos, ahora sí, algo muy importante, que se ve bárbaro, que es la vena yugular interna, ¿sí? Si seguimos esta vena yugular interna, vamos a ver cómo se junta con la vena subclavia en el confluente yugulo-subclavio y forman lo que sería la vena brachiocefálica, en este caso derecha, ¿sí? Bien, acá se ve perfecto. Y esta vena brachiocefálica derecha va a terminar formando la vena cava superior, ¿sí? Y esta vena cava superior desembocando en el atrio derecho, ¿está? Pero eso es tema de otro TP. Bien, así como vemos la vena yugular interna, vemos al lado, inmediatamente al lado, otro vaso,
¿sí? De un volumen un poquito, de un diámetro un poquito menor, ¿sí? O de menos volumen, ¿tá? Que es un vaso arterial, ¿sí? Si lo podemos seguir, vemos cómo viene desde la arteria brachiocefálica, ¿sí? Se va a dividir probablemente a esta altura, ¿tá? Estaría dando la rama subclavia, y esta que sería la rama carótida común, ¿sí? Seguimos esta rama carótida común y vemos cómo a la altura donde estaba el dioides, más o menos en el corte anterior, ¿sí? Acá podría llegar a ser algo, ¿tá? Se divide, ¿sí? Encuentra su seno carotídeo y se divide en dos ramas, una carotida interna y una carotida externa, ¿sí? Nos damos cuenta porque la carotida externa está más es externo, y además de las dos carotidas es la única que da ramas a la altura cervical. La arteria carótida interna es la que va a ser encargada, la vamos a estudiar en neuro, ¿sí? La encargada de irrigar gran parte de lo que es el encéfalo. No da ninguna rama hasta que no está dentro del cráneo, ¿sí? Bien, bien. Seguimos descendiendo, terminamos un poco con los vasos, ¿sí? Encontramos cartílago tiroides, ¿tá? Como encontrábamos hoy, un poco de cricoides y aritenoides, ¿tá? Por debajo tráquea, y vemos esta estructura, ¿sí? Que están a los lados del cartílago tiroides, ¿tá? Que justamente es la glándula tiroides, ¿sí? ¿Y por qué se ve distinta a la glándula parótida, o distinta como veíamos la glándula submandibular? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que la parótida y la submandibular eran glándulas exócrinas, glándulas salivales mayores exócrinas, ¿sí? La glándula tiroides es una glándula endocrina, por lo tanto está muy vascularizada, ¿sí? Y fíjense que los vasos están contrastados, ¿sí? Entonces parte del contraste va hacia la glándula tiroides y por eso se ve así como se ve, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Bien, y si se preguntan qué es esta hiperdensidad que se encuentra en el centro, ¿sí? O estas que se ven acá, podríamos buscar a qué, o densidad parecida a qué tiene, ¿sí? Y si buscamos hacia los lados, encontramos hueso, una densidad muy parecida, vaso tiene una densidad parecida, pero es mucho más parecida en realidad a la de los huesos, ¿sí? Por lo tanto, esto que vemos acá, si pensamos un poquito, recordamos qué hay hacia posterior en el cuello, en la línea media, ¿sí? Que hacia posterior encontramos la columna cervical, ¿sí? Por lo tanto, esto es parte de los cuerpos vertebrales cervicales, ¿sí? Bien, continuamos para que no sea tan largo, ya quedó bastante largo. Bien, y vemos otro tipo de corte, ¿sí? Es un corte sagital, está pasando por un plano sagital paramediano, porque no sería sagital mediano, y no quiero hacerlo muy largo, ¿sí? Anterior, posterior, superior, inferior. Vamos a la mandíbula, ¿sí? Como hueso de referencia, mandíbula, hueso dioides, cartílago tiroides ya calcificado, ¿sí? Cartílago cricoides, cartílago aritenoides, un poquito se ve esa hipodensidad que está ahí, por ahí, ¿sí? Vía aérea, fíjense, ¿está? Como de la mandíbula, o vamos a ver cómo de la mandíbula del ioides, se ve el piso de la boca, el milioioideo, ¿sí? Y probablemente acá un poquito de genioideo, principalmente el piso del milioioideo, ¿tá? Y ahora sí, refiriéndonos ya a lo que es laringe en sí, vamos a encontrar este bordecito que vemos acá, ¿sí? Es cartílago epilótico. Fíjense que asciende un poquito más que el hueso ioides, eso ya lo veíamos en la radiografía, ¿sí? Y a partir de acá se dividía, ¿se acuerdan? La vía aérea de la vía digestiva, ¿sí? Dentro de la vía aérea, dijimos, la laringe podíamos dividir, ¿se acuerdan? Lo vimos en el corte anterior, bueno, en el anterior. La hendidura glótica dividiría este espacio en supraglótico e infraglótico, ¿sí? La hendidura glótica estaría a esta altura, ya que esto que vemos acá sería el pliegue vocal, ¿sí? Y esto que vemos de superior a inferior sería el pliegue vestibular, ¿sí? Pliegue vocal, pliegue vestibular. La glotis o la hendidura glótica estaría a esta altura, ¿sí? Entre este pliegue vocal que se ve acá y el del otro lado, imaginándonos, ¿no? Que está del otro lado del paciente o la paciente que estamos cortando en este caso,
¿sí? Entonces, de acá hacia superior supraglótico, infraglótico, ¿sí? Y el supraglótico estaba dividido en vestíbulo laringio y en ventrículo laringio, ¿sí? El ventrículo laringio dijimos que era el espacio entre pliegue vestibular y pliegue vocal, ¿sí? Bueno, espero no haberme olvidado de nada. Mira, 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 mira. Bien, perfecto. Acá estamos entonces hasta que llegamos con la clase, ¿sí? Con el video, con este video. Espero que no se haya hecho tan largo, tan pesado, ¿sí? Recuerden que vamos a tener las clases. Este viernes tenemos la primera clase que va a abarcar estos temas, ¿sí? Y bueno, nos vemos en algún otro video. Si mal no recuerdo, tengo que hacer el de tórax también, así que me van a tener que sumar en el de tórax también. Síganos en las redes, por favor, Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, ahí está para las diapos. Saludo grande, que tengan buena semana. Nos vemos en las próximas.